Hola, vamos a comenzar. Entonces, vamos a empezar a ver el tema de continuidad, ¿vale? Entonces, para esto vamos a establecer la definición y le vamos a comentar la definición. Entonces, sea una función que va de un conjunto A, subconjunto de R a R. Pues la definición, de hecho, es puntual. Sea A un elemento del dominio y ahí va, ¿no? Entonces, decimos que F es continua en A si para toda epsilon mayor que cero existe una delta mayor que cero, tal que si el valor absoluto de x menos a es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos f de a es menor que epsilon, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la definición es casi como la del límite, salvo algunos detalles, ¿no? Intuición. Que esto ya lo hemos revisado muchas veces. Pero ahorita decimos cuál es la diferencia. Entonces, por aquí está mi punto A, ¿no? Y por aquí está mi punto F de A, ¿no? Entonces, tiro mi vecindad de radio epsilon y como saben existe una vecindad aquí, tal que cuando la evalúan ya se queda totalmente contenida en la vecindad de radio F de A, ¿no? Lo que estoy diciendo es que los puntos que están cerca de A se van a meter acá, ¿vale? A ver, ¿cuál es la diferencia con respecto al límite? Hay varias. La primera es que el, el límite ya no es cualquier cosa, sino ya el límite es f de a. Entonces, como pueden ver en primer lugar, como que estoy diciendo que el límite cuando x tiende a A tiene que ser f de a. Entonces, la primera diferencia es que el límite no es una cosa que no sepamos, sino de hecho coincide con la evaluación de la función en a. Esta es la primera diferencia. La segunda diferencia es que aquí sí me va a importar que el a este, quede dentro del intervalo. De hecho, A va a ser, su imagen va a ser justo el límite, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en esta parte, en la parte del límites, pedían que cero fuera menor, o sea, pedíamos esto, que esta diferencia fuera estricta. En este caso no, en este caso sí puede ser. De hecho, X, sí está en el dominio de la función. Entonces, este valor absoluto puede ser cero. Entonces, este menor igual no va, ¿no? No va en la definición. Observación que sí hemos hecho en límites, que sí iba. Y justamente iba porque esta parte del punto no nos importaba. O sea, en el punto podía ser lo que sea y no estar necesariamente dentro de este intervalo. Pero en el caso de la continuidad del punto sí es relevante. Entonces, son dos diferencias. En la continuidad del punto sí está en el dominio, obligadamente, y además el punto respeta el límite, ¿no? Entonces, esas son las dos diferencias esencialmente, ¿sale?
La idea es, y más allá de eso, ahorita estamos hablando de continuidad de un solo punto, pero más allá de eso, este concepto lo que describe es justamente el concepto que ustedes conocen, que dice, no, pues una función es continua si pues no despegas este el lápiz cuando la pones, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Porque fíjense piensen en puntualmente, ¿no? En este punto. Entonces, ustedes están diciendo, bueno, fíjate cómo es la función cuando se acerca, ¿no? Y fíjate cómo es la función cuando se acerca del otro lado. Entonces, si no fuera continua, el hecho de decir que es continua como que está diciendo que el lado derecho y el lado izquierdo se están aproximando un valor, ¿no? Esa es la parte que diría más o menos, no, pues existe el límite. Pero imagínense que el límite no fuera f de a. Si el límite no fuera f de a, la existencia de límites como que nos dice que esta cosa es continua por acá y que esta cosa es continua por acá, pero que no está completamente hueca, ¿no? O no está completamente llena. Entonces el hecho de que el límite sea justamente f de a es decir, ¿sabes qué? Estas se van replegando, pero aparte el punto este está relleno, ¿no? Entonces, si haces eso para todos los puntos, lo que estás haciendo es dibujar una línea continua en la función. Entonces, de ahí viene la idea y de ahí se establece el concepto de continuidad. No sé si tengan alguna duda de la definición y de la intuición. ¿Me lo podría volver a repetir, por favor? ¿Pero qué parte? Cuando empecé a explicar lo del puntito que no estaba relleno, es que ahí me perdí. Ah, o sea, el concepto de límite más o menos lo que te dice es que la función por la izquierda se aproxima a la función de la derecha, ¿no? Entonces, si lo piensas en ese sentido, quién sabe cómo es la función en la izquierda y quién sabe cómo es la función en la derecha, pero se pegan. Entonces, si lo piensas en el sentido del solo punto, como ya tienes la existencia del límite, lo peor que te puede pasar es que este esté hueco, ¿no? O sea que, o sea que la función en ese punto no valga lo que vale el límite, eso podría pasar, ¿no? Entonces, este, como estás diciendo que justamente el límite es la función valuada en ese punto, entonces, pues este hueco no puede estar, vacío, sino que se tiene que rellenar y de hecho tiene que ser f de a, ¿no? Este punto no puede estar hueco. Entonces, cuando haces eso para todos los puntos, lo que estás haciendo es rellenar los huecos de la función en todos los puntos. Y por eso es que tienes o sea, que eso es el concepto de dibujar una línea continua, ¿de acuerdo? Aquí el concepto de punto de acumulación, no, ahorita hacemos una observación al respecto, no es que quede implícito, pero ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando en este caso, ¿sale? Entonces, fíjense, una observación aquí es, bueno, la observación es la siguiente. A ver, yo sé que yo estoy pidiendo que a na, ¿sale? Primera pregunta, este, fíjense, existen puntos de A, o sea, cuando nosotros definimos el concepto de punto de acumulación,
La pregunta es, ¿existen puntos de acumulación que estén dentro del conjunto? Pues sí, ¿no? Son de reales. Ok, sí podría darse el caso, pero también podría darse el caso en el, o sea, los puntos de acumulación son cosas que pueden estar en el conjunto o pueden no estar en el conjunto, ¿sale? Entonces, digo, la ventaja es que no nos vamos a preocupar por los que no están, porque ya le pedí que el punto sí tiene que ser en este caso del dominio. Acuérdense que en el límite yo nada más pedí que el punto fuera de acumulación. De hecho, el punto no tiene ni por qué la función estar definida en el punto, ¿sale? Entonces pedí que fuera de acumulación y no me importaba. Ahora sí me importa de una entrada que estemos en el dominio, pero aunque esté en el dominio, sí puede haber puntos de acumulación, perdón, puntos que no sean de acumulación en el dominio. Entonces la observación es que si A no es un punto de acumulación de A, es decir, es aislado, entonces la función es continua en A. O sea, si ustedes tienen un punto aislado, ya ni se preocupen, ¿no? O sea, la función va a ser continua. ¿Por qué? Porque supónganse que tienen su punto aislado. Entonces tomen un epsilon mayor que cero, ¿no? Entonces, como es aislado, existe una vecindad donde la bola ponchada no tiene más que al punto A como elemento, ¿no? Entonces, pues todos los puntos que de hecho van a ser solamente el punto A van a cumplir que f de x menos f de a va a ser menor que epsilon porque esta diferencia les va a quedar cero, ¿no? Entonces, si el punto es aislado, de manera trivial se cumple la definición de continuidad, ¿sale? Ahora, si A es un punto de acumulación, entonces, y ese es el caso que nos va a interesar, entonces F es continua en A, si solo si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a, ¿vale? Esa sería la observación, ¿no? No, acuérdense que a un subconjunto de R se le puede calcular el conjunto de sus puntos de acumulación, ¿no? Entonces A simplemente es un conjunto de reales y tiene sus puntos aislados y sus puntos de acumulación. Entonces, para los puntos aislados del dominio de la función ya va a ser continua y no nos va a importar, ¿sale? Para los puntos que son de acumulación, entonces la definición de continuidad es justamente que el límite cuando x tiende a de f de x sea igual a f de a. Y esta es la que realmente nos va a importar. ¿Por qué? Porque cuando eres un punto aislado, la función ya es continua, entonces este no es un problema para nosotros. Esto ya, este, digamos que ya se soluciona inmediatamente. El caso donde sí vamos a tener que pensar si la función es continua o no, es para los casos de donde el dominio sí se está acumulando, ¿no? Entonces, por eso te concentras más en este caso, pero un poquito resolviendo la duda de Jonathan, en este caso nada más nos interesa que el punto esté en el dominio y ya digamos que sea de acumulación o no, depende, nos va a dar dos casos, uno donde los casos aislados no nos van a preocupar y realmente solo nos van a preocupar los casos donde estés de acumulación, que se da como un límite, pero realmente no nos importa mucho hacer la distinción entre ambas, ¿sale? Bien, entonces, déjenme pensar.
Mm, Entonces vamos un poquito con dibujos, los tipos, o sea, ¿qué puede, cómo podría, o sea, ¿no es? ¿Cómo podría presentarse la discontinuidad, ¿no? O sea, es decir, que F no sea continua, ¿no? Cómo podría presentarse? Digo, esto más bien ya nada más es un poquito clarificador. Pues, ¿cómo podrían presentarse la discontinuidad en un punto? Bueno, vamos a poner algunos casos, ¿no? Entonces aquí está esta, aquí está aquella. Bueno, voy a pintar varias grafiquillas, ¿no? Vamos a empezar con estas dos. Entonces, por ejemplo, la más intuitiva es, no, pues la función va bien y justamente en el punto no está definida y pues ya. Bueno, no, si no está definida, pues iba a ser continua, ¿no? Justamente aquí hay como un huequito, ¿no? La función vale más acá, ¿no? ¿Sale? Entonces, ahí ya fuimos, ¿no? Esta podría ser una primera tipo de discontinuidad. Otra discontinuidad sería que la función esté abajo y de repente suba, ¿no? No, de hecho sí le puedo quitar el punto porque si el punto no está en el dominio, pues ya no es continuo en ese punto, ¿sale? Entonces sí se lo podemos quitar. Y otro tipo de discontinuidad, ¿cómo sería? A ver, podría ser aquí, o acá, y ahorita pintamos otra, acá, luego aquí. Ah, no, ese no lo hice con él. Entonces hay dos ahí. Otro tipo de discontinuidad, por ejemplo, nada más voy a pintar otro, ¿no? Bueno, voy a apuntar. Bueno, ya sé qué voy a hacer. Bueno, sí, vamos a quitarlo. Entonces, otro tipo de discontinuidad sería, por ejemplo, que tengan un A, donde como que A es una asíntota, ¿no? Ah, no me quedó justo en el punto. Entonces, el punto A, como que ahí tiene una asíntota, y entonces este es su punto A, y pues a lo mejor la función lo que hace, pues es como replegarse en la asíntota, ¿no? Una cuestión como de este estilo. Y entonces el límite de aquí pues no existe, ¿no? Bueno, es infinito, pero no existe. Entonces no puede ser igual a la función valuada en este punto, ¿no? Entonces estos son como tipos de discontinuidades a las que se pueden enfrentar, ¿no? Algunos, no todos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ejemplo, vamos a ver un ejemplo de una función que sí sea continua, ¿no? Por ejemplo, determine si la función, si f de x igual a x cuadrada menos 2 sobre x más 4 es continua en cero, ¿no? En a igual a cero, por ejemplo. Pues vamos a ver, ¿no? A ver, estoy pensando obviamente que la función está definida de R en R,
Bueno, de R menos R menos el 4, ¿no? En este caso, ¿sale? Entonces, ¿A es punto de acumulación o es punto aislado? ¿Quién sabe? De Bueno, acumulación, no se preocupen, casi por default piensen que es de pero no, acumulación. Ajá. Sí, ¿qué pasó? pero es R menos 4 a R o de R a R menos 4. De R menos 4, híjole. Tendríamos que analizar un poquito. Es al revés, tienes toda la razón. Estoy pensando, no importa, de hecho, el codominio, ahorita que lo estoy pensando. Sí, me escribí al revés, es aquí R menos 4 a R, ¿no? Entonces, es casi siempre les va a quedar de acumulación, entonces, lo que tienen que hacer es calcular un límite, ¿no? O sea, primero, ¿cuánto vale f de A? ¿Cuánto es f de cero? Pues esto es 0 cuadrado menos 2 entre 0 más 4, ¿no? Entonces aquí cuánto nos queda? Menos 2 sobre 4, nos queda menos un medio, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale el límite? Sería la otra pregunta. El límite cuando x tiende a cero de f de x. Ah, bueno, pues esto es el límite cuando x tiende a cero de x cuadrada menos 2 sobre x más 4. Pero esto es igual a 0 cuadrado menos 2 sobre 0 más 4 y esto es igual a menos un medio. Digo, ya tienen herramientas suficientes para poder probar que este límite vale menos un medio, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que estoy diciendo es que f de 0 es igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x, ¿no? Entonces, por lo tanto, f es continua en 0. ¿Sí? Digo, está muy fácil, ¿no? ¿Dudas del ejemplo? O sea, para probar continuidad, eso es lo que tenemos que hacer. Ajá, tienen que demostrar que el límite cuando el x tiende al punto de la función es la función valuada en ese punto. Ok. Entonces, o dar sus epsilon y deltas también, ¿no? Pero bueno, ya ustedes ya saben un poquito de límites, tampoco abusen. Por ejemplo, aquí yo no abusé mucho. Ya saben que el límite de un cociente es el cociente de los límites. Y puse el límite cuando x tiende a cero de x. De hecho, podían demostrarlo en una línea, ¿no? Que el límite cuando x tiende a cero de x es 0, ¿no? O sea, tendrían que demostrar que si x es menor que delta, entonces f de x menos cero es menor que epsilon, ¿no? Pues se toman delta igual a epsilon y ya está, ¿no? O sea, no hicimos nada, nada raro, ¿no? Dejen de pensar qué más podemos hacer. Bueno, me falta una definición. A ver, entonces, definición. Sea f una función definida de un subconjunto de R a R, entonces decimos que f es continua en A. Fíjense que aquí estoy diciendo que es continua en un conjunto, no en Aunque dejen de pensar, ¿eh? Vamos a hacerlo un poquito más general, ¿sale? F es continua en B
tu conjunto de A, si F es continua, si F es continua en A, para todo A que pertenece a B, ¿sale? O sea, vamos a decir que una función es continua en un conjunto si es continua en todos los puntos de ese conjunto, ¿sale? Entonces lo estoy haciendo más general porque tengo una función definida en algún lugar y a lo mejor no va a ser continua en todo su dominio, ¿no? Pero podemos hablar de continuidad en alguna parte de su dominio. En particular, esta definición aplica para A, ¿no? Entonces, una función es continua en todo su dominio si es continua en todos sus puntos, ¿de acuerdo? Nada más que de esta manera lo estoy estableciendo un poquito más general para poder hablar de continuidad, aunque sea en algún punto, en algunos puntos, ¿no? Ok, Una pregunta. dime. O sea, si yo tengo una función que tiene un hueco, o sea, es que no quiero decir discontinuidad porque ahí va mi duda. O sea, si tiene un hueco mi función, y si no considero a ese hueco como parte del dominio, la función es continua. Sí, la Ok. función es continua ahí, si no está en el dominio, ¿sale? Lo que jamás podrías decir es que la función es continua en ese punto, ¿sale? Pero de hecho, es que si lo piensas, vamos, creo que está acá, ¿no? La del hueco. La función sí es continua, excepto ahí, ¿no? Sí, Entonces, entonces podría decir que es continua en todo su dominio si no considero a en el dominio. exacto. Sí, todo depende de cómo definas la función. Lo que sí es cierto es que no se pasen de listos. Cuando no se pone el dominio, se asume que el dominio es R, ¿sale? Pero Entonces, no, Pero entonces no sería no una tiene función, sentido. ¿no? Porque para que esa función tiene que estar definida en ajá, todo su dominio. pero nada más le quitas esa parte. O sea, cuando no se especifica el dominio, las funciones van de R en R, ¿no? A lo mejor ese problema tuvieron cuando hicieron el ejercicio del examen, ¿no? Pero cuando no se especifica un dominio, en particular, estás pensando que son todos los reales, salvo lo que no se puede, ¿no? Por ejemplo, aquí, cuando tienes esta función x cuadrado menos 2 sobre x más 4, solamente le quitamos el punto donde no se puede definir, ¿sale? Entonces, Ay, perdón. ajá, como estamos en Es que, cálculo, cuando no se es que especifica, ajá, tengo un sí, conflicto ahí. O sea, porque puedes subir a los dibujos de gráficas de las discontinuidades. ujú, O sea, por ejemplo, la de la izquierda arriba. ujú, O sea, no puedes definir una función que vaya de R en R si tiene un hueco. O sea, porque si no, no sería función, no está definida en todo su dominio. ujú. Entonces, todas las discontinuidades de ese tipo, o sea, tendrían que ser, o sea, no serían discontinuidades porque A no está en el dominio. En cambio, en la de la derecha, ahí sí, o sea, ahí sí aplica, porque o sea, todo R es el dominio. O sea, no existe una discontinuidad como tal, pero no puedes decir que la función es continua en ese punto, ¿no? Es que de hecho sí existe, o sea, Pues ni porque, siquiera lo consideraría porque no es del dominio. pero sí es discontinua en el punto, justo porque no está en el dominio, ¿no? O sea, pero más bien lo que tendría que pasar ahí es que hubiera un punto arriba o abajo de la bolita hueca. No, es que sí puedes decir que no es o sea, tú tómate tu función y si quieres restríngela al dominio que no tiene ese punto. Pues de todas maneras puedes decir que la función no es continua en ese punto, justamente porque el punto ni siquiera está en el dominio. O sea, ay, rayos, es que sigo con. Bueno, está bien. O sea, O sea, tú sí me tienes, explico. O sea, es que no tiene sentido considerar a A, o sea, en ese dibujo, porque A ni siquiera es parte del dominio. Por lo tanto, F es continua en todo su dominio. Pero sí, si hubiera un pero puntito dibujado arriba,
ahí sí no puedo decir que f es continua en todo su dominio y que tiene una discontinuidad removible. Ajá, o sea, a ver, la función que si tú le quitas este va a ser continua, ¿sale? Pero lo que siempre va a pasar, independientemente de que restrinjas el dominio o lo que tú quieras, es que la función no es continua en ese punto, ¿sale? Y es ahí justamente donde no te tienes que confundir, o sea, la discontinuidad no la estás quitando, o sea, no la puedes evadir. O sea, aunque la función restringida aquí sea continua, el punto A sigue siendo un valor que existe dentro de los reales, ¿no? Entonces la pregunta siempre va a ser si la función es continua en todos los reales o no, y pues tú vas a decir, pues no, ¿no? Y aunque no la definas en ese punto, pues no va a ser continua, justamente porque, O sea, pero ahí mi problema es que ya no puedes, o sea, si consideras al continuo, digo, si consideras al dominio como todo R, ya ni siquiera sería función, pero es que eso no importa, porque o para que sea sea, una función tiene que estar definida en todo su no dominio. tienes que, o sea, no tienes que. O sea, para preguntarte si un punto es continuo o no, no tienes por qué la función estar definida ahí, ¿no? Porque mira, esa pregunta siempre tiene sentido. Tómate un elemento de los reales, ¿no? Caso uno, si el punto no está en el dominio, ya la función no es continua. Tan tan, ¿sale? Si el punto está en el dominio, entonces tienes que investigar si la función es continua o no en ese punto, ¿sale? Entonces, Dijo que la función es continua. Digo, ¿no es continua? ¿en cuándo? Ahorita que dijo que si le quitas ese punto y no es continua en ese punto, entonces no es continua. Ojo, por ejemplo, en el ejemplo de ahorita, se podría decir que no es continua, Sí, de hecho f no es continuo en A, ¿no? pero es continua en todo su dominio, ¿no? Pero su dominio no tiene A. Pero entonces, o sea, pero es que entonces ya no consideras A como parte del dominio, porque si no, no sería función. O sea, lo que yo digo es que tendría que estar definida en A, más no, o sea, No, como que en el o huequito sea, ese. Tiene no, que estar no, definida en A en otro punto. no tiene que estar definida en A para decir que no es continuo en A, ¿sale? Es que fíjense cómo está la definición. O sea, ustedes están tomando un elemento del dominio. Entonces dicen que es continua si pasa esto, ¿no? Si el elemento no está en el dominio, entonces no puedes, o sea, hazlo por contradicción. Agárrate un elemento del dominio. Suponte que Sí, es de el acuerdo, de acuerdo. O sea, pero Ujú. entonces no puedes considerar a R como el dominio. Por lo A ver. tanto, F es continuo en todo su dominio, Ajá, pero el cual es R menos A. sí, pero acuérdense que a ver, fíjense, lo que único que yo estoy diciendo es si la función no especifica el dominio es R, ¿sale? Ahora, obviamente hay funciones que no están definidas en todo su dominio, ¿no? Entonces es R menos lo único que no esté definido, ¿sale? O sea, aquí, Pero es ilegal que no esté definida en alguna parte del dominio, ¿no? O sea, no funciona como codominio e imagen. O sea, el a ver, dominio es fíjate lo que, forzosamente donde está definida. o sea, sí entiendo lo que dices, pero fíjate lo que estoy diciendo, ¿sale? O sea, por default, una función va a tener dominio R, salvo donde no esté definida, ¿sale? ¿Eso qué quiere? Es que mira, si no haces esa distinción, esta función yo la puedo definir en el dominio que yo quiera, ¿no? Pero si tú dices que el dominio por default son los reales, entonces yo nada más a esto le tengo que quitar los puntos donde no esté definida, entonces le quito el -4. Y entonces el dominio ya está estandarizado para todos, ¿estás de acuerdo? Por lo tanto, es continuo en todo su dominio. Sí, eso, o sea, eso nunca estuvo a discusión, ¿sale? Pero no es Ajá. continua en los reales, ¿no? No es continuo en los reales, exactamente. No es continuo en un Ah, punto. eso sí tiene sentido, pero lo que no me gustaba era decir que los reales era el dominio.
No, 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 o sea, a ver, yo no dije eso. Yo lo que dije es, si tú tienes una función por primer paso, por default su dominio van a ser los reales. Segundo paso, si no queda totalmente definida en todos los reales, le vas a quitar solamente los puntos donde no esté bien definida, ¿vale? Pero, o sea, sí tiene sentido decir que sus dominios son los reales porque cuando yo hago esto, o sea, cuando yo quito esta distinción del 4, este dominio ya es único, o sea, ya no va a haber este conflicto en que yo le pueda cambiar este dominio a mi conveniencia. No sé si estoy siendo más o menos claro con eso. Sí, sí, Entonces, pero sí ajá. tiene sentido lo que digo también, ¿no? O sea, lo que tú dices está bien, ¿sale? O sea, a ver, o sea, tú lo único que estás diciendo es la función es continua en todo su dominio porque no tiene al punto, correcto. Y lo que yo digo también está bien, porque la función no es continua en ese punto porque no está en el dominio, ¿sale? Eso está bien. Ahora, la única parte adicional que yo quería decir es que las funciones de cálculo piénsenlas en R, salvo que se diga lo contrario, ¿sale? Y solamente en el dominio le quitan en donde la función tenga problemas, ¿sale? Si se dan cuenta que aquí fue como procedí, ¿no? Tenemos esta función y de entrada el dominio es R y solamente le quité el punto donde me puede dar problemas, ¿no? Entonces, así es como deben de pensar las funciones en cálculo, ¿sale? O sea, no es una buena, o sea, están empezando en el formalismo y pueden tender a cambiar los dominios y como que a decir que se vale para todos, ¿no? Está bien eso, ¿no? Pero también piensen que están en cálculo. Entonces, o sea, cada materia tiene un enfoque diferente. Entonces tampoco se claven en el formalismo como tal, porque cada materia tiene cierta visión, ¿no? Entonces, en cálculo no tiene sentido que estén moviendo los dominios a su conveniencia. O sea, realmente a cálculo lo que le interesa son todos los reales, ¿no? Como tal. Entonces, aunque la función sí quede continua en su dominio, siempre te vas a preguntar, por ejemplo, yo aquí me voy a preguntar, ¿la función es continua en -4? Aunque no esté en el dominio, porque esa es una pregunta natural de cálculo, ¿no? Entonces lo que voy a decir es, pues no, no es continua en el -4. Hay una discontinuidad en el -4, aunque ni siquiera mi función esté definida ahí. ¿Por qué? Porque así funciona el cálculo. Entonces no caigan en ese tipo de en exageraciones, por ejemplo, en conjuntos no les va a importar si son exactamente el mismo conjunto o no, les va a importar si tienen la misma cantidad de elementos o no. Entonces, cuando están estudiando métrica cardinal, no les interesa si el conjunto es exactamente el mismo, sino solo les interesa su cantidad de elementos. Entonces, desde ese punto de vista, el conjunto es el mismo. En topología no les va a importar tampoco si el conjunto es exactamente el mismo, sino les va a importar si su topología es la misma. Y si su topología es la misma, la van a ver como si fuera un mismo punto. ¿Sale? En espacios métricos lo que les va a interesar es que el conjunto tenga la misma propiedades de métrica. Entonces, dependiendo en qué materia estén, son las cosas que les van a importar. Entonces aquí no pierdan la visión. Sí se pueden mover, este, sí se puede mover el dominio, ¿no? De la función, pero el dominio o sea, siempre que van a hacer una función en cálculo por estándar, digo, a menos de que se diga lo contrario, supónganse que el dominio es R. ¿Por qué? Porque ese es el enfoque de cálculo, ¿no? O sea, o sea, no le jueguen tanto al mago de decir, ah, pues es que como la función no especifica esto, entonces le podemos mover y le podemos hacer. No, porque si tú estás en un curso de cálculo, los libros van a estar pensados en que las funciones están en los reales, ¿no? Entonces,
como que ahí no le puedes jugar tanto al mago porque entonces ya no estás haciendo cálculo, ¿sale? Entonces sí tengan un poquito de cuidado con eso Vale. y por eso en mi Y examen, en la recomendación y lo que les estoy diciendo ahorita es, por default consideren los reales como el dominio, salvo lo que no tenga sentido poder definir ahí, ¿no? entonces tengo una última pregunta. Ajá. En el dibujo, igual de arriba a la izquierda, ¿qué tipo de discontinuidad es esa? Pero no hemos dicho si hay tipos de discontinuidades. Bueno, pero solo para estar más tranquilo, ¿qué tipo de discontinuidad es? Pues no hemos dicho nada al respecto Bueno, cuando la veamos me dices qué tipo de discontinuidad es. y no sé si, no sé, estaba pensando si lo vamos a decir o no. Es una, o sea, este es un tipo de discontinuidad que se puede completar, ¿no? O sea, más que nombrecitos o más que ver, porque no sé si lo voy a decir, este, nada, es una discontinuidad que nada más es rellenar un hueco, ¿no? Pero hay discontinuidades que de plano no se pueden arreglar, por ejemplo, la de hasta abajo. La hasta abajo, no importa qué haga yo, no puedo hacer continua la función ahí. ¿Estás de acuerdo? Entonces, de entrada diría, por ejemplo, ahorita que no hemos dicho nada, que hay discontinuidades que tienen arreglo y hay discontinuidades que no tienen arreglo, ¿sale? Eso es lo que podría decirte, ¿sale? Entonces, Vale. la segunda no se puede arreglar. Pues sí, bueno, déjame, no, tampoco se puede en eso. Sí, cierto, también la segunda es como que esta sería de un primer tipo y estas dos serían ya como del segundo tipo, ¿no? Que no se pueden arreglar, ¿sale? Realmente creo que esos son los dos tipos de discontinuidades, pero no sé si vale la pena. Si ahorita pienso que sí, lo vemos, ¿no? Pero es que esos conceptos son más como de prepa, ¿no? Entonces, ahorita vemos. Lo importante es que ya definimos lo que es la continuidad y ya lo vimos como con puntos aislados, ya vimos cómo se ven algunas discontinuidades y ya vimos un ejemplo en particular a donde pasa esta parte, ¿no? Y bueno, entonces, vamos con más definiciones, ¿no? Entonces, siguiente definición. Entonces, voy a poner casi la misma de acá, déjenme poner como la puse, no sé qué. Ok. Entonces, sea f una función definida en un subconjunto de R a R y a un punto en el dominio. Entonces, decimos que f es continua por la derecha de A si para toda epsilon mayor que cero, si A es menor o igual a X menor que A más delta, entonces el valor absoluto de f de X menos f de A es menor que epsilon, ¿vale? Y la otra, sea f una función de R en R y A un elemento en A, entonces decimos que f es continua por la izquierda
de A si para toda epsilon mayor que 0 aquí me faltó, ¿no? Existe una delta mayor que 0 tal que si pasa esto, si para todo es mayor que 0 existe una delta mayor que 0 tal que si A menos delta es menor que X, pensar aquí, menor o igual a A, entonces el valor absoluto de f de x menos f de a es menor que epsilon, ¿vale? Que otra vez, ¿no? La observación aquí sería, ya creo que es la última vez que la voy a poner, la observación sería si A es un punto de acumulación, entonces, este, entonces F es continua por la derecha, sí, solo sí, aquí vamos a ponerle F es continua por la izquierda, sí, solo sí, aquí sería el límite cuando x tiende a A por la derecha de f de x es igual a f de a, ¿vale? Y el límite cuando x tiende a A por la izquierda de f de x es igual a f de a, ¿vale? Entonces, digo, en el caso de puntos de acumulación las definiciones coinciden con las del límite, pero los puntos aislados, pues no, ¿no? A ver, entonces una pregunta para ustedes, ¿no? Que, más o menos en el ejemplo en el ejemplo que hace rato causó mucho debate, bueno, a ver, si la función no tiene todo el dominio R, por eso les digo que tienen que tenerlo, porque si no pasan cosas raras. A ver, no, fíjense. Imagínense que tienen una función, ¿no? Que está definida en el rayo menos infinito 2 cerrado, unión el 0, unión el 2 infinito, ¿sale? Entonces, esta función no la voy a escribir explícitamente, pero supónganse de alguna manera, ¿no? Que esa función va así y pues ya termina aquí, ¿no? Y esta función va acá y ya termina también en este punto. Y en este punto vale 0. A ver, ¿esa función es continua o no? En el 0. Le faltó poner un -2, ¿no? Porque está diciendo que es un 2 cerrado y después un Sí, 0 y después otro cerrado. aquí. Entonces aquí este es el 2 y aquí este es el -2. Ahorita borramos esto porque esto nada más es para que vean por qué el dominio tiene que ser R. ¿Esa función es continua en 0 o no? Sí, ¿no? Esa función sí es continua en el 0 porque el 0 es un punto aislado. O sea, si yo me tomo una bola alrededor de este punto y le quito el punto, no hay puntos del dominio. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta función como que se ve discontinua, ¿no? Porque pues aquí vas pasando y luego ya no, ¿no? Y te fuiste hasta este punto. Y luego de aquí saltas hacia este otro punto. Entonces esta función que se ve así es discontinua. Y perdón, esta función que se ve aquí es continua, pero en el dibujo se ve discontinua, ¿sale? ¿Por qué pasa eso? Porque no estoy tomando todos los posibles valores de R para la función, solo estoy tomando algunos, ¿no? Y entonces al hacer este tipo de cosas,
la gráfica ya me engañó, ¿no? Pero eso no va a pasar si la definen en todos los puntos reales que puedan, ¿sale? Por eso es que, sí se vale, o sea, la respuesta es, yo podría dar este contraejemplo y decir que la función es continua, pero realmente, pues estoy, digamos que ya yéndome a casos que no vamos a estudiar en cálculo, ¿no? Entonces, por eso, como les digo, si no se especifica, tienen que poner todos los reales para que el problema tenga un poquito más de sentido, ¿no? Porque si no pasan este tipo de cosas, ¿sale? Entonces, pues como les digo, no nos aloquemos tanto, ¿no? Si no especifica el, este, la función, la función definanla en todos los puntos de R donde se pueda definir, ¿sale? Ok, entonces, fíjense cómo aquí establecimos el concepto de continuidad por la derecha y continuidad por la izquierda, ¿no? Entonces, realmente, pues es el mismo concepto de límite por la izquierda y límite por la derecha pensado en el punto f de A, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia es que el límite no es cualquier cosa, sino es f de A, y que el punto sí puede ser A, ¿no? De hecho, en ambos casos pusimos aquí el menor igual, que ese no lo teníamos cuando hicimos la definición este, del límite, ¿vale? Entonces, no sé, ¿tienen alguna duda de la definición de continuidad por la derecha o así? ¿Ninguna? Ok. Entonces, ¿Podría, mm, podría dar la intuición del límite, digo, perdón, cuando tiende a la derecha y de la izquierda, por favor? a ver, vamos a dar un poquito de intuición aquí, ¿no? Bueno, antes de eso, fíjense, vamos a, como no me quiero meter, o sea, no me quiero meter en definir tipos de discontinuidades porque no nos importa demasiado. Lo vamos a poner aquí, muy, muy por encimita. Este tipo de discontinuidad se llama discontinuidad removible, ¿sale? Y estos que están acá son tipos de discontinuidades que se llaman esencial, ¿sale? Pero no me quiero meter mucho en definir eso porque realmente no es relevante, ¿sale? Lo único que tienen que entender es si es removible es porque nada más es rellenar el huequito. Y si no puedo rellenar el huequito, entonces es un tipo de discontinuidad esencial. Pero lo vamos a dejar así, no voy a dar una definición formal. Y realmente, pues no nos importa tanto eso, nos va a importar si es continua o no, ¿sale? Entonces, ya poniendo estas cosas, pues ya nos evitamos esa parte, ¿sale? No quiero saber más al respecto. O sea, aquí nada más eh, se rellena el punto y se hace continua. Y aquí, pues, rellenar el punto no la hace continua. Igual de este lado, ¿de acuerdo? Entonces ya sí, dejamos esta parte y pues realmente no me va a interesar tanto eso a mí, ¿no? Entonces, a ver,
Vámonos a la parte teórica donde sí nos va a importar un poquito más, ¿sale? Entonces vamos a dar intuición de límite por la derecha y límite por la izquierda. ¿Qué será bueno ver? Bueno, vamos a primero ver un dibujillo. Bueno, a ver, ejemplos. Estoy pensando, ¿eh? Voy a pensar. Bueno, sí, la intuición primero. Vamos a hacer un dibujillo. Profe, una pregunta, pero es que no sé si ya lo explico. Ujú. Para que sea continua, ¿tiene que ser tanto continua por la derecha como por la izquierda o no necesariamente? No lo he explicado, pero ¿tú qué opinas? Eh, pues, no, la verdad. Bueno, es que yo digo que sí, ¿no? Como los límites. No lo he explicado. Digo que no, Tú dices que no. porque había un dibujito arriba, ¿no? Que no era continua, pero sí es continua por ambos lados. ¿Cuál? Pero no La tiene el mismo segunda, FDA, ¿no? Pero FDA no es igual. Si es continua, ¿cuál? ¿Cuál es la que tú dices? bueno, yo digo que la segunda es continua por la derecha y es continua por la izquierda, pero no es continua. Si es continua por la izquierda, porque si te das cuenta, el límite de esto es el punto, ¿no? Pero no es continua por la derecha, porque el límite cuando estos no es el punto, ¿no? Mm, O sea, el límite No, es el pero ahí huequito, es el ¿no? límite, ¿no? O sea, el Ajá, límite por la derecha sí es el hueco. sí, pero para que sea Son continua por distintos la los dos. derecha, tiene que ser la función valuada en el punto, ¿no? y la función valuada en el punto es lo de abajo, no Ajá. el numerito. Ah, ok. Entonces, la función no es continua por la derecha, ¿vale? Bien, entonces, vamos en la intuición, ¿no? Bueno, que ya estamos diciendo un poquito de la intuición. Primero vamos por la izquierda, ¿no? Obviamente una función continua es continua tanto por la derecha como por la izquierda, ¿sale? Pero entonces vamos a dibujar una que solo sea continua por la izquierda. Entonces pónganse que va así y tiene el punto, ¿sale? Entonces, bueno, es justo la de su compañero. O sea, esta es continua por la izquierda, porque si ustedes se fijan en el límite de los puntos por la izquierda, o sea, aquí nos vamos a fijar en estos, acuérdense, estos se acercan a este punto y la función sí está en ese punto. Entonces, es como nada más, o sea, es como nada más me voy a preocupar por los valores que están por la derecha y si todo va bien, perfecto. ¿Sale? Entonces esta función es una función que es continua por la izquierda y que no es continua por la derecha. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si yo me acerco por aquí, el límite se acerca al hueco, pero entonces está mal porque el límite no tendría que ser el hueco, tendría que ser la función valuada en ese punto. ¿Sale? Al revés, podemos construir un ejemplo donde sí esté continua por la derecha y que no sea continua por la izquierda, ¿no? Sería un dibujo muy parecido, en donde aquí, no sé, sería al revés, ahora la función tiene un hueco acá y por la derecha pues está rellena. Entonces, y aquí en la izquierda sería el tache. Entonces, por ejemplo, si aquí toman un punto y se fijan por estos valores, pues cuando me voy aproximando por aquí, pues estos valores se acercan al punto y entonces la función es continua, ¿no? Si en cambio, si me fijo en los puntos de la izquierda, estos valores se aproximan a un hueco que no es la evaluación de la función, por lo tanto hay una discontinuidad por la izquierda, ¿sale? Y cuando eres continua por la izquierda, es que si eres continua por la izquierda y por la derecha, entonces eso quiere decir que el límite cuando x tiende a de la función existe, ¿no? Y de hecho es f de a, ¿no se acuerdan? Jonathan, ¿qué decía ese teorema de límites laterales? ¿Yo por qué? Bueno, pues el límite tiende de los dos lados, pues es el mismo, ¿no? Ah, eso Exactamente. para demostrar que el límite existe, ¿no?
Exacto. Entonces, si el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, entonces el límite existe y es igual a este, ¿no? Entonces, una función, de hecho, eso es consecuencia inmediata de ese teorema, ¿sale? Que una función es continua si solo si es continua por la derecha y continua por la izquierda. Si quieren lo ponemos, ¿sale? Entonces, proposición, ¿no? F es continua en A, si solo si F es continua por la derecha en A y continua por la izquierda en A y además, o sea, no es suficiente, ¿eh? O sea, y además, o aunque dejen de pensar, ¿eh? Continua por la derecha y es continua por la izquierda. No, sí, Pero ya con eso garantiza que es FDA, ¿no? Las sí, dos. exactamente, sí. Estaba pensando más en límites, ¿no? Entonces, por esto se sigue directamente de un resultado de límites, ¿no? Límites laterales. ¿Sale? Realmente no hay nada que decir ahí, ¿no? Este, y bueno, los dibujos de la intuición que tienen sentido son cuando sí, cuando no, porque si ponemos un caso donde sí, pues donde son ambos, lo que voy a dibujar es una función continua y pues esa función como que no tiene mucho, o sea, sería poner esto, ¿no? Otra vez. Entonces, pues también les da un criterio para decir cuando una función no es continua, ¿no? O sea, calculen traten de ver la continuidad por la derecha y la continuidad por la izquierda, y si alguno falla, entonces ya pueden decir que la función no es continua, ¿sale? A ver, entonces, déjenme ver si vemos algún ejemplo. ¿Quién ve algún ejemplo? Sí, profe. A ver, den ustedes algún ejemplo que no sea descabellado. A ver, ¿quién da un ejemplo? ¿Qué función se presta para eso? Uno que no se resuelva con el hospital. F de x igual 1 entre x me parece perfecto, ¿sale? Entonces, sea f definida en los reales menos el cero, ¿vale? Dada por f de x igual a 1 entre x. Y como Jonathan ya se sintió, ¿no? Este, a ver, ¿quién por participación, este, me va a ayudar a hacer este ejemplo? No, porque ya se enojó de que tiene que ser voluntario. Entonces, a ver, Bueno, yo. ahí está. Ya es quien te entiende. Entonces, Este, ¿qué vamos a evidenciar aquí? Lo que vamos a evidenciar aquí es, este ejemplo sirve para ver que no hay continuidad, ¿no? Entonces, demuestre que
f no es continua en cero, ¿no? Bueno, pero es que ni siquiera está en el dominio. Bueno, no importa, pero sí, y será continua, pero sí es continua por la derecha y por la izquierda, ¿no? Tampoco. Ay, ¿cómo le hacemos Pues aquí? no, creo. Pues es que no existe el límite, ¿no? Ya con eso ya nos da que no es continua. Es que no es continua porque ni siquiera está en el punto, ¿no? Estoy pensando si creo que este ejemplo no es bueno. No, este ejemplo No, no es bueno. Entonces mejor tomemos el ejemplo. Pues se podría demostrar que un límite es infinito, que el otro límite es menos infinito y como los límites no existen y además son distintos, entonces no es continua en cero, ¿no? Sí podría, pero pues es que no es continua. pero con uno ya no es continua, ¿no? Ajá, pero también la función no está definida ahí, entonces ya de entrada no es continua. O sea, no tengas que quemarnos tanto el coco. Eso sería como para ver si una discontinuidad es removible o una cosa así, ¿no? Entonces, más bien, tomemos la función máximo entero, ¿no? Supongo que ya la conocen. Voy a usar esta notación, ¿sale? No sé qué notación hayan visto, pero vamos a poner esta función, ¿no? Solo con las rayas de Entonces, arriba, la función techo, ¿no? híjole, es que así lo entiendo yo, pero no importa, ¿no? O sea, a final de cuentas solamente es notación. Entonces vamos a pensar que es la máximo entero, ¿sale? Entonces, esta función, dejen de pensar un valor donde como que en los enteros va a tener problemas, ¿no? Pues en cero también vamos a poner. Y la vamos a poner como una pregunta, ¿no? Vamos a poner aquí. Vamos a, esta f es continua en cero. Entonces, como Jonathan nos está ayudando en este ejemplo, Jonathan, ¿es continuo en cero o no es continuo en cero? Pues yo creo que sí, ¿no? Bueno, estoy pensando. No, pues. ¿O quieres hacer el dibujo primero y después ya lo pensamos? Ujú. Vamos a hacer el dibujo entonces. Ustedes me ayudan a hacer el dibujo, ¿no? Aquí está. Y vamos a pintar acá. Se vale hacer dibujos, nada más que, digo, no lo vamos a probar así, pero... A ver, entonces. Vamos a pintar el cero. La función máximo entero en cero vale cero, ¿no? Le diste el punto relleno. Vamos a fijarnos vamos a hacer la grandota. En un medio pues sigue valiendo cero. De hecho, va a valer cero. Y en uno ya se va a brincar, ¿no? Aquí va a brincar hasta acá. Y luego en valores que estén entre menos uno y uno va a valer menos uno, ¿no? Entonces aquí vamos a estar. Y justo en este valor pues ya va a brincar. Ah, no, aquí no va a brincar. Aquí sí va a rellenar también. Entonces aquí también va a rellenar, ¿no? Entonces dejen de pintar el huequito del uno más grande para que se vea dónde están los huecos y dónde están los rellenos, ¿no? ¿Sale? Entonces, Jonathan, otra vez, ¿no? Con la pregunta. ¿Esta función es continua en cero? No. Perfecto. ¿Sí se escucha mi micro? Sí. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues calculemos los límites, ¿no? Entonces, fíjense. Profe, tengo una pregunta. ¿Qué función está haciendo? ¿Techo Sí, o piso? Entonces está mal el dibujo, ¿no? piso.
Ah, para que está esté haciendo bien, para que esté bien el dibujo, ¿sale? La, Está lo que, bien. la techo va a ser al revés, o sea, te va a quedar una discontinuidad también, pero te queda levantada, ¿no? Entonces vamos a hacer la pista, ¿sale? Entonces, este, la respuesta es que no. ¿Y cómo lo evidenciaríamos, Jonathan? Pues cuando va por la derecha tiende a uno y bueno, cuando va por la derecha sí es continua. Así, ¿no? ¿Estás de acuerdo Ujú. que esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a la derecha del cero? ¿Por qué? Pues todos van al cero. Todos son cero, Porque, ¿no? Es como la constante cero. ajá, o sea, los valores que me interesan son los pequeños, ¿no? Entonces, si ya estoy entre cero y uno, incluido el punto, acuérdense que eso es importante aquí, ¿no? Bueno, no. Cuando estoy en los valores entre cero y uno, o sea, muy cercanos a cero, ya la función se hace cero, entonces este límite en realidad este, es como calcular el límite al cero y entonces esto es cero, ¿sale? Y cuando yo calculo el límite cuando x tiende a cero por la izquierda, entonces me estoy fijando en valores cercanos a cero entre menos uno y cero, por ejemplo, pero todos esos valores valen menos uno, entonces esto es como sacar el límite cuando x tiende a cero por la izquierda de menos uno. Pero entonces esto es menos uno, ¿sale? Ahora, este sí me sirve porque de hecho esto es la función valuada en cero, pero esto es diferente de la función valuada en cero, ¿sale? Porque es cero. Entonces aquí la conclusión, un poquito que estamos obteniendo, es que la función es continua por la derecha en cero, ¿no? Pero no es continua no es continua por la izquierda en cero. Entonces, Jonathan, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar al final? Es que no es continua. Exactamente. Entonces, por lo tanto, la función no es continua en cero. ¿Vale? Que eso es lo que queríamos ver, ¿no? Entonces, Jonathan se ganó su participación. Ya para que digan, al menos no es en balde. Y listo. ¿Sale? Ahora, digo, a ver, ahora denme ustedes un ejemplo, a ver, por participación, ¿sale? Ahora vamos a ver un ejemplo donde si seas continua, voy a poner, no quiero ejemplos raros, ¿sale? Todo R de preferencia, entonces si sea continua por, por la izquierda y no sea continua por la derecha. ¿Quién quiere la participación? Pues Podría podría ser, ahora sí, techo, ¿no? Ay, perdón. A ver, hablaban primero. Entonces, a ver, ¿qué has? ¿López González? ¿De quién ¿quién? ¿Sí? estás hablando? ¿De ella o de mí? ¿Tú también eres López González? No, 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 nadie es López González. Sí, yo soy ¿Pero a Lara quién te González refieres? Chapala. Sí, este, La voz de niño, la voz de niño. mejor, ¿no? A ver, la voz de Sí. niña. ¿Cuál era el La ejemplo? era, o sea, la misma, la función techo. Ahora sí. Ah, ok.
Vamos a ver. La voy a hacer y si sí le atinaste, entonces sí tienes la participación, ¿sale? Va. Entonces, este lo heredamos del otro, ¿no? Pero esto no va. Esto era porque estábamos pensando en la 1 entre x, ¿se acuerdan? Nada más que ese no era, ¿vale? Entonces el ejemplo es CAF definida de R en R, dada por f de x igual a la función techo, ¿no? En este caso. Entonces vamos a hacer un poquito la gráfica para que se vea, ¿no? Podríamos no hacer la gráfica, claro, pero la gráfica les ayuda a ustedes a entender los conceptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cero, pues vale cero, ¿no? Ahora, por ejemplo, valores cercanos aquí, ya a partir de cero, te vas a ir hasta acá arriba y vas a valer el uno ya de una vez, ¿no? Y en valores que sean de menos uno a uno, pues vas a valer esto, déjenme ver. ¿Y el menos uno cuánto vale? Pero entonces, o sea, ahí ya puso, o sea, tendría que haber un hueco en Ujú. su línea de arriba. En la línea de arriba sí hay un hueco que está acá, ¿no? O sea, cuando ya no eres el cero, pues ya te fuiste hasta el uno, ¿no? ¿Sí? Y luego aquí es cero. Y cuando estás entre acá, pues sí tienes que valer este. Ah, y aquí es donde ya tienes que valer. Aquí te falta el huequito, ¿no? Aquí es donde ya tienes que valer el de acá, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, Ok. solo que sería lo mismo con el cero, ¿no? El cero es, o sea, Ujú. un puntito blanco adentro, en la parte de arriba. Sí, ¿no se ve? A ver, a lo mejor quedó muy pequeño, ¿no? Sí, es importante que se vea dónde están los puntitos, ahí está, ¿no? Entonces, esta función casi nunca se ocupa, ¿eh? De hecho, la función que se ocupa mucho es esta, ¿sale? Esta función es raro, pero en este caso nos va a servir para el ejemplo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver la voz de niña, porque no sé quién era. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende por la derecha de f de x? Tiende a, eh, por la derecha tiende a uno. Exacto, porque esto es como si yo calculara el límite cuando x tiende a cero por la derecha de uno, porque los valores cuando son suficientemente pequeños, o sea, entre cero y uno, ya todos son uno, ¿no? Entonces este límite vale uno. Y luego, ¿cuánto vale el límite cuando este es Greta, ¿no? Sí, Cuando x tiende a cero por la derecha de f de x. cero. Pues esto es como fijarme en valores por la izquierda cercanos a cero. Si me fijo entre menos uno y cero, toda la función vale cero, entonces fijarte como en este límite y esto vale cero. ¿Y cuánto vale la función? Vale cero, ¿no? Entonces aquí esto es lo mismo que f de cero y aquí esto es diferente de f de cero. Entonces en este caso la conclusión es que f es continua por la izquierda y que f no es continua por la derecha, ¿no? En cero, ¿no? Estamos hablando. Cero, cero, y por lo tanto la función no es continua en cero, ¿no?
¿sale? Un poquito cultural. Muy bien, vas a anotar la participación si no se me va a olvidar. ¿Cómo te apellidas? Lara Alfaro. Y ya le vas ganando a Jonathan, ¿ya ves? Aunque sea el consentido, no va ganando. Entonces, este, vamos a decir un poquito cultural aquí en esta parte. ¿Por qué esta función es más relevante que la función de abajo? Porque fíjense que cuando ustedes estudien, bueno, muchos de ustedes iban a estudiar probabilidad, entonces la probabilidad es algo que se va acumulando en el tiempo, ¿no? O sea, va dando saltitos. Entonces esos brincos, este, esos brincos pues se van viendo aquí, ¿no? O sea, cuando estás en el cero acumulas y pasas para acá. Cuando llegas al uno acumulas y saltas para acá, ¿sale? Entonces este tipo de, bueno, o sea, no puede ser negativa, pero este tipo de funciones escalonadas son funciones que representan trayectorias, de eventos de probabilidad. Entonces, este tipo de funciones hacen mucho sentido cuando tú quieres estudiar los eventos de un proceso estocástico, ¿no? Entonces, estas funciones de hecho se llaman funciones de saltos, ¿vale? Que son funciones que son continuas por la derecha y que tienen límites por la izquierda, ¿vale? Entonces, este es mucho más relevante porque son tipo, o sea, las funciones de probabilidad son funciones que se parecen a esto, ¿no? Mientras la que está aquí casi nunca se utiliza, ¿vale? Pero pues justamente es el ejemplo contrario al que estamos, el que necesitábamos. César, ¿por qué quieres ver la función de Dirichlet? Digo, la podemos ver, pero esa función más es una función para cálculo 2, ¿no? La función de Dirichlet es una función que no es integrable. O sea, cuando nosotros definamos el concepto de integral, no sé si lo hagamos aquí, no lo vamos a hacer este semestre al menos, se define cuando una función es integrable. No todas las funciones son integrables, ¿no? Entonces, o sea, integrable no es lo mismo a que exista una función que cuando la derives te da la función. Eso es una función que tenga una expresión integrable en funciones, conocidas, ¿no? Integrable es que simplemente no se le puede calcular el área bajo la curva, lo quieren pensar así. Entonces, la función de Dirichlet es una función que no es integrable en el sentido de Darboux, o sea, en el sentido de Riemann, si quiere, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que se ve para dar un ejemplo de una función que no es integrable. Entonces, nada más lo que le preguntaba a César si quería ver una razón particular para ver el ejemplo, cómo lo aplicaríamos a lo que estamos viendo, ¿no? Digo, no es que no lo quiera ver, simplemente o sea, ahorita si se dan cuenta los ejemplos que vimos son muy ilustrativos, ¿no? De lo que estamos haciendo. Pero no sé si ese ejemplo de Dirichlet vaya a ilustrar algo. ¿Eh? Ok. Y el de Dirichlet también es trivial, ¿no? O sea, en el de Dirichlet no va a existir el límite, ¿no? En ningún sentido, en ningún lado, ¿no?
porque la función está saltando en un conjunto que es denso, ¿no? En Q. Entonces, tampoco es muy difícil. Ok, no lo sé. A ver, lo que opine el grupo, ¿sale? ¿Quieren ver el Dirlichet? Digo, no tiene ningún problema, ¿sale? ¿Quieren ver Dirlichet aplicado a esto? Ahí no tengo comentarios, a ver, ¿qué opinan? Como que veo más o menos dos contra uno, ¿no? Dos contra dos. Bueno, a ver, vamos a ver Dirlichet, nada más para darle gusto a su compañero. Vamos a ver Dirlichet, ¿sale? Entonces, a ver, ejemplo. ¿Cómo se escribe Dirlichet? Ni me acuerdo, ¿no? A ver, déjenme ver en el chat cómo le puso su compañero. Es que no me acuerdo bien cómo se escribe. ¿Qué es eso? Aquí no lo encuentro, estoy buscando, ¿eh? Ay, no lo encuentro. Ah, ya la vi. Perfecto. A ver, entonces vamos a ponerle. Bien. Entonces, la función de Dirlichet está pensada, es una función que está pensada del 0,1 al 0,1. Porque aquí ya no la pensamos de R en R, si hay una razón. Porque las funciones integrables se definen sobre intervalos compactos, bueno, sobre intervalos cerrados 0,1, ¿sale? O sea, sobre intervalos AB cerrados. Es donde tiene sentido calcular una integral. Entonces, por eso es que esta función está pensada, definida aquí acá, ¿no? Esta función es una función que no es integrable, eso no lo vamos a ver, ¿sale? O sea, nada más vamos a ver cómo es esta función, ¿sale? Entonces, la función f de x va a estar dividida en dos pedazos. ¿Cuál es la de...? O sea, es que da lo mismo, ¿no? Pero Dirichlet, ¿uno es en los racionales o en los irracionales? Dale igual, ¿no? Bueno, la voy a poner así. Si no es así, pues ánimo. Yo le voy a que es así, ¿sale? O sea, es lo mismo. Realmente no hace una diferencia grande que esté al revés, ¿no? Entonces vamos a pensar que es de esta manera. Entonces, sí es como la función característica, pero en Q, ¿no? Entonces, vamos a hacer la gráfica de esta función. Ah, y ahorita César nos va a ayudar a demostrar que no existe el límite, ¿verdad? Aquí está el, ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está el punto cero y aquí está el punto uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta función en lo racional, o sea, ¿cómo se ve esta función? Pues se ven como un montón de puntos aquí, ¿no? En los irracionales, pues en todos esos puntos vale cero, y después en los racionales, en todos los puntos racionales también vales uno. Entonces se ve como una función que en el cero está punteadita, como en los racionales, irracionales, perdón, y en el punto número uno están los racionales, ¿sale? Entonces como no quiero complicarme la existencia, vamos a preguntarnos si la función
es continuo en un medio o no, ¿no? Me puedo tomar cualquier punto, ¿sale? Pero me voy a tomar A igual a un medio. Entonces, Ar, ¿la función es continua en un medio o no? Sí, ¿no? Ah, no, 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 no. No. Hoy César se escuchó muy femenino, pero este, ah, bueno, Greta dice que, ¿qué dijiste que no, que sí? Empecé diciendo que sí porque me confundí con está definido con es continuo, pero no, no es continuo. ¿Y podían demostrarlo? Es que, o sea, no, no sé. Es que la delta, o sea, no encierran a los X, ¿no? Se podría decir. O La sea, uno se delta, sale. exactamente. ¿Se acuerdan ¿se acuerdan de que íbamos a hacer un ejercicio hoy para negar la definición de límite? Pues vamos a comenzarlo, ¿no? Porque nos va a servir para esto, ¿sí? Entonces, aquí lo que está pasando es que si tú tomas una epsilon igual, lo voy a decir, ¿no? Si tú tomas una epsilon igual a uno, no existe ninguna delta alrededor de un medio que todos sus valores se queden aquí por la densidad de Q, ¿no? Y la densidad de I. Entonces no existe límite, ¿sale? No existe límite cuando X tiene un medio. Ni siquiera existe el de la derecha ni el de la izquierda, ¿sale? Entonces, sí, no te preocupes. Ahorita entre todos lo resolvemos, pero vamos entonces a pasar al ejercicio, que íbamos a hacer. Entonces, para resolver esto, demostremos, y si vamos a demostrar que el límite cuando x tiende a df de x no existe. Si demuestro eso, ya demostré que la función es continua, ¿están de acuerdo? La respuesta es que no, porque para que sea continua tiene que existir y tiene que ser la función valuada en este punto. Pero en este caso nosotros vamos a demostrar que no existe. Yo aquí le vamos a poner el un medio, ¿no? Ah, bueno, pero sí está bien porque ya le había puesto que A fuera un medio, ¿no? Entonces, hagamos la dinámica, ¿no? Pensada, ¿no? Yo creo que más bien César quería hacer la dinámica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la negación de que el límite cuando x tiende a df de x existe? A ver, y entonces, ¿quién es el voluntario que ya tiene su negación? Pues yo lo puedo intentar, pero Yo sí no, la no estoy tengo, pero seguro no sé si está bien. de que me salga bien. Pero si Ya quiere la que primero vaya él. entonces primero va Alfonso, creo es, ¿no? Sí. A ver, dímela. Ahorita la Em, revisamos. Ajá. pues, o sea, como la definición de límite es así para todo epsilon, entonces empezamos con, existe un epsilon mayor que cero. Sí, ¿no? Ajá. Tal que, uy, no, es que estoy buscando mi definición de función para no perder el hilo. Aquí está. Ajá, entonces existe un epsilon mayor que cero, tal que para toda delta mayor que cero. Bueno, ajá, existe un epsilon mayor que cero. Eh, bueno, entonces tal que sí, y la definición, ¿no? Cero menor que, cero, bueno, sí, cero menor que valor absoluto de x menos a menor que delta. Implica que f de x menos l valor absoluto es mayor o igual a epsilon, creo, no estoy muy seguro. Ok. Jonathan, ¿nos puede decir si esto está bien?
Creo no, ¿no? O sea, falta lo de X menos A, creo que era mayor o igual que delta, ¿no? También se tiene que cambiar eso, ¿no? No. ¿No? Mm. Le voy a dar la participación a Alfonso, pero aquí existe un X, ¿de acuerdo? Existe un X que esté Ok, ok. en el dominio, de hecho, de A, ¿no? ¿No era el punto de acumulación? No, porque como es punto de acumulación, siempre van a existir madres así, ¿no? Pero justamente lo que importa es que exista uno en el dominio que se vaya lejos de epsilon, ¿no? Ya, Jonathan está diciendo que no te dé puntos porque te ayudé con ¿eh? Ah, no, nada más. Es que pensé que él estaba mal en el otro. Merece. Aquí vamos a ponerle, ya va a haber pelea entre ustedes, entonces este va a ser el dominio de la función, ¿sale? Para que no quede como raro. Pelea entre consentidos. A ver, Alfonso, vamos a ponerte tu participación. Sí te ayudé, pero no importa, ¿sale? No te ayudé tanto. Unos detalles técnicos nada más fue en lo que te ayudé, ¿no? O sea, esto lo que negaría es que L no es el límite, o sea, que el límite no es L. Para decir que de plano no existe, tienes que para todos los L's tiene que pasar esto, ¿no? Ese era un detalle, pequeño. Y el otro es que aquí para toda delta mayor que cero, existe alguien que está en la vecindad de radio delta que se sale de aquí, ¿no? O sea, no es como que para toda delta todos los puntos que cumplan esto impliquen que esto es así, ¿no? O sea, no es así. Porque acuérdense que aquí es la delta que ustedes toman, todos los puntos que cumplen esto satisfacen esta. Como es negación, pues entonces para toda delta debe de existir un punto que sí cumple estar en la vecindad, que se sale, ¿no? De la de radio epsilon, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los únicos detallitos que a lo mejor te faltaron, pero no son detallitos, serios, ¿no? Entonces, Va, aplicado va. al... Ajá, ¿quién iba a hablar? No, sí, o sea que de acuerdo. Ok, entonces, aplicado al ejercicio, demostremos que el límite cuando x tiende a A no existe, ¿no? ¿Vale? Pues vamos a aplicar Bueno, de hecho vamos a demostrar, ¿sí? Que el límite no existe. Ay, qué difícil, ¿no? Que el límite cuando x tiende a A... Ay, ¿se acuerdan cuando hicimos el de sucesiones? ¿No era horrible? Es que... ¿Sí se acuerdan del de sucesiones o no se acuerdan? Sí, pero creo que lo hicimos con esto, ¿no? Lo hicimos pues, como de otra forma. Lo hicimos con esto, pero acuérdate que el problema era la L, ¿no? O sea, porque cuando lo empezábamos a hacer, no sabíamos dónde estaba la L. ¿Sí te acuerdas? O sea, En función no existe el concepto de subfunción, así como una subsucesión. no. No, porque el dominio es mucho más complicado, ¿no? Entonces, de hecho, podría haber muchas subsucesiones. Híjole, tal vez sí funcionaría, pero sí funciona, pero pero no es como, o sea, no sería como tan práctico, ¿no? Como el de sucesiones. De hecho, sí se puede, pero o sea, no es tan no podemos aplicar aquí, ¿sale? Este, a ver cómo le hacemos.
Es que estoy pensando qué casos tendríamos que hacer. A ver, vamos a pensarlo un poquito, ¿vale? Y a lo mejor lo resolvemos la siguiente clase, ¿no? Entonces, a ver, pensemos, estamos fijándonos en el punto 1 medio, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de proponer es que tenemos un límite al cual nos vamos a acercar, ¿no? Entonces, de entrada pensemos que el límite es cualquier cosa, ¿no? Entonces, a ver, prueba. Sea L, de hecho, déjenme pensar. Si la L es mayor o igual que 1, ya acabamos, ¿no? O quién sabe, no, creo que sí vamos a tener que hacer casos, porque fíjense, o sea, la L puede estar, o sea, por ejemplo, si la L está aquí arriba, entonces lo que haríamos sería fijar esta epsilon, ¿no? Y todas las X van a estar fuera de aquí, porque van a ser, fíjense, ahí va. Si el L está por encima, entonces cualquier X que yo me tome alrededor de radio, o sea, cualquier X que yo me tome, va a valer 0 o va a valer 1. ¿Están de acuerdo? En una vecindad de radio delta aquí. Entonces cualquiera no va a estar muy lejos de L, ¿no? O sea, se va a salir de la bola de radio epsilon. Entonces, ya acabé, ¿no? En este caso ya habría acabado. Pero no Si como es para todo L. es que el límite es para toda L. Entonces voy a tener que hacer casos, ¿no? Sí, o sea, a ver, fíjate. Es que vamos a tener el mismo problema que teníamos en sucesiones. Entonces, vamos a tener que hacer el caso, por ejemplo, cuando L es mayor que 1, ¿no? Entonces, en ese caso, no vas a, ya acabamos porque se ve que no va a cumplir la definición, ¿no? Y en este caso, del otro caso es cuando L esté por aquí abajo. Entonces, igual tomamos una bolilla, ¿no? Y esta también va a cumplir porque ya se ve que está lejos de todos los puntos, ¿no? Entonces, este, ¿qué, qué pasa, por ejemplo, si él está bien adentro? Pues pasa lo mismo, ¿ya vieron? Ya no toqué a la función. Entonces, este caso también está fácil. ¿Qué pasa en el caso cuando estás aquí? Ah, pues el punto que se te va a alejar es este de acá, ¿no? Está fácil, pero hay que hacer varios casos, ¿sale? Entonces, ¿cuál quieren que hago? ¿Cuál quieren que haga? Y los demás los hacen ustedes. Ustedes mátense solos. Son en total 1, 2, 3, 4, son 5 casos. Cuando él es menor que 1, cuando él es menor que 0, perdón. Cuando L es mayor que 1, cuando L es igual a 1, cuando L es igual a 0 y cuando L está entre 0 y 1. ¿Cuál hago yo y cuáles 4 hacen ustedes? Profe, dice César que si prueba que L es distinta de 1 y de 0, ya mostró que no es continua. Ah, pero yo no quiero mostrar eso, yo quiero demostrar que no existe límite. ¿Sale? O sea, totalmente de acuerdo, pero como acuérdense que su ejercicio, a ver, acuérdense que su ejercicio era negar esto, ¿no? Que no existe un límite, porque eso era una de las inquietudes de Jonathan, ¿sale? Entonces, aprovechando, vamos a demostrar que este límite no existe, ¿sale? Entonces, eso en particular dice que no es continua, que podríamos hacer mucho menos, sí, pero pues entonces no vamos a usar bien el verde, ¿no? Entonces, ¿qué caso hacemos? De los 5 casos que les dije y los demás les voy a poner, se hacen análogos, ¿sale? ¿Cuál escogen?
¿Les doy 10 segundos o yo escojo? No sé cuál es el más difícil. Todos son comparecidos. L igual a 1. Vamos a hacer el caso cuando L es igual a 1 y ustedes hacen los otros casos. Ya se los expliqué, ¿eh? Entonces, L igual a 1. Sea epsilon mayor, ¿qué tengo que demostrar? Que existe un epsilon. ¿Qué epsilon creo que me conviene? Pues un medio viendo el dibujo, ¿no? Entonces, sea epsilon igual a un medio, ¿vale? Entonces, cuando hago eso, lo que estoy dibujando es una bola bueno, se los explico después. Entonces, epsilon igual a un medio. Ahora, tengo que encontrar una delta. Ah, no, la delta es la delta es cualquiera, ¿no? Entonces, sea delta mayor que cero, ¿de acuerdo? Entonces, debo de dar la existencia de alguien. Bueno, pues es claro que si estamos pensando en el límite cuando A es igual a un medio, ¿sale? Entonces es claro que existe un irracional, le voy a poner, ¿cómo le pondremos? Existe un I que pertenece a los irracionales, intersección del intervalo, este, es que epsilon ya está definida, entonces este intervalo de hecho es el 0,1, ¿no? No, delta. A ver, espérame aquí, este es delta. Estamos en la delta, ya estoy yo aquí cambiando las cosas, ¿no? Entonces, en el intervalo que me interesa es el intervalo un medio menos delta, coma un medio más delta. ¿Están de acuerdo? O sea, como los irracionales son densos, entre un medio menos delta y un medio más delta existe uno, ¿sale? Y entonces justamente que existe ese irracional lo que cumple es que el valor absoluto de este irracional menos un medio es menor que delta, ¿sale? Ahora, ¿cuánto vale f de este irracional? Ah, bueno, intersección el 0, 1, ¿sale? Eso no tiene tampoco mayor problema. Entonces, ¿cuánto vale este irracional? Menos, de hecho en este caso sería el límite, menos 1, ¿no? Que es este. Como es irracional, lo mandas al 0, ¿no? Entonces esto es 0 menos 1. Entonces esto es 1. Pero esto es mayor o igual a epsilon, ¿sale? Entonces fíjense, lo voy a subrayar en rosa. ¿Dieron un epsilon? ¿No? Para cualquier, o sea, para todo delta, existe un irracional que cumple esto de tal manera que la función se alejó, ¿no? ¿Ya vieron? Por lo tanto, ¿qué probé? Probé que, probé que L igual a 1 no es el límite de, de f cuando x tiende a un medio, ¿no? Tiende a... ¿qué voy a poner? Tiende a igual a un medio, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, y aquí ya demostré que el límite no puede ser un medio. Perdón, perdón, que el límite no puede ser uno. ¿Sale? Falta, obviamente, el caso. Faltan los casos. Esos se los van a quedar ustedes de tarea. Que son cuando L es igual a 0, cuando L es menor que 1, cuando L es menor que 0, y ya, ¿no? Ah, no, y cuando L, digo, esta tarea moral, se la deben a César con su ejemplo de Dirichlet. Entonces falta el L cuando L está entre 0 y 1, ¿vale? Ahí está. Entonces faltan esos casos. ¿Sí?
realmente no está complicado. O sea, aquí lo único que hice intuitivamente, bueno, aquí le voy a dejar y y ahorita les explico este, qué es lo que pasó aquí, ¿no? Pero ya demostramos se queda de tarea, hacer los otros casos, y si terminan los otros casos, pues ya la conclusión sería que el límite no existe y están aplicando la negación de esta cosa.